Bien, muy buen día. Gracias a cada uno de ustedes por estar presentes en el día de hoy. En nombre de la Asociación Civil Trabajo y Personas les damos la más cordial bienvenida al webinar del día de hoy. Igualmente queremos aprovechar el momento para desde el inicio agradecer la presencia de nuestra invitada del día de hoy, Aldana, a quien vamos a estar conociendo en un ratito, y también dar algunas especificaciones o reglas del desarrollo de la actividad. Por favor, les pedimos a todos que por un tema de conectividad mantengamos nuestro audio y nuestro video apagados para facilitar la conectividad. Igualmente comentarles que durante todo el evento vamos a tener activo el chat y ese va a ser nuestro canal de comunicación. Por allí pueden compartir con nosotros dudas, consultas, sugerencias, de manera que podamos aprovechar al máximo a Aldana en esta oportunidad. Gracias, por supuesto, también a todos quienes han decidido invertir parte de su mañana con nosotros. Gracias por estar presente. Importantísimo la sugerencia que vamos a hacer, tomen las notas que consideren pertinentes, vayan haciendo las consultas en la medida en que se les va presentando. Les recuerdo nuevamente que tenemos activo el chat para ello, de manera que podamos aprovechar luego de la presentación de Aldana, que será aproximadamente de unos 40 minutos, pues luego vamos a tener nuestra sesión de preguntas y respuestas. Para conocer un poquito más a Aldana, y ella misma nos va a presentar también un poquito más acerca de la Fundación ICANN que dirige, les podemos comentar que la licenciada Aldana Di Constanzo es psicóloga especialista en duelo de Argentina, es fundadora de la Fundación ICANN, primera y única ONG de Argentina dedicada al acompañamiento psicológico para la niñez, la adolescencia y la familia en duelo por muerte de familiares cercanos. Es directora del curso de posgrado sobre duelo para profesionales de la salud de la Universidad y Salud de Argentina, y en el Instituto IPIR y la Universidad de Barcelona, docente en formación, experto en duelo y pérdida en el ciclo de vida. Y por supuesto, pues agradecidísimos desde Trabajo y Persona que nos esté acompañando Aldana. Aldana, bienvenida. Hola Diana y a todos, muchas gracias por estar ahí. Muy contenta de la posibilidad y bueno, y espero en este poquito tiempo poder transmitirles algo que les sirva para sus vidas, para sus trabajos, para todo. ¿Sí? ¿Te parece? Excelente. Cuando Aldana, me cuéntanos digas, un sí. poquito de la Fundación ICANN. Ok, bueno, como bien decía Diana, Fundación ICANN es la primera y única fundación de Argentina y también de alrededores, porque no estamos encontrando otras fundaciones parecidas que trabaja específicamente con el tema de duelo por muerte y trabaja con población de niños, adolescentes, adultos en duelo. Tenemos dos grandes líneas de trabajo, una que está enfocada en el acompañamiento psicológico, a través de espacios individuales, grupos terapéuticos y orientación específica en momentos de crisis, por ejemplo, cuando fallece el papá o la mamá de un niño y quien quedó a cargo, el papá o la mamá, en el mejor de los casos, ¿no? Le tiene que decir que murió. Entonces nos llaman porque a veces no saben cómo decirlo, si llevarlo al velatorio o no, qué palabras usar, qué es lo recomendable. Entonces orientamos en momentos de crisis. Tenemos en los grupos terapéuticos en general, que es una de las intervenciones donde más pacientes tenemos, porque es muy recomendable, ya lo vamos a ver también más adelante, porque muchas veces se acercan justamente, el tema que nos une, ¿no? Adultos mayores, porque son los que quedan a cargo de los chicos, o porque murieron mamá y papá, o porque murió la mamá y nunca tuvo contacto con el papá. Entonces también acompañamos a ese adulto mayor en este caso, para que pueda, por un lado,
procesar cuestiones relacionadas con su propio duelo y también acompañar al niño que queda a cargo, ¿no? Esto que di el ejemplo del adulto mayor es para todos los adultos responsables de niños, ¿sí? Nosotros trabajamos con niños, adolescentes y siempre con el adulto a cargo, porque tenemos, ustedes lo deben saber por sus vidas, ¿no? Que todo lo que el adulto en general hace, no dice, se ve impactado luego en la vida de los niños. Entonces, si queremos que los niños salgan adelante, tenemos que acompañar también al adulto. Entonces, desde ese lugar es que tenemos contacto eh, cercano con los duelos también en adultos mayores. Entonces, bueno, la línea esta de acompañamiento psicológico está siempre a cargo de profesionales de la salud mental especializados en duelo, y la línea de capacitaciones, que también está a cargo de profesionales de la salud mental, tiene que ver con la falencia que observamos en nuestro país, pero sé que nos pasa mucho en Latinoamérica y en general en Occidente, ¿no? Que tenemos muchas dificultades para hablar del tema de la muerte, para traerlo como parte de la vida. Entonces, eso mismo después se ve plasmado en las formaciones de grado, ¿no? Digo, de grado, los docentes en general, trabajamos mucho con colegios porque los docentes no saben o no tienen herramientas para hablar con los chicos cuando alguien fallece, sea un compañerito, un docente, un padre, una madre. Trabajamos con los niños también cuando fallece un compañero, con los padres. Eso todo lo que es institución educativa. También, por supuesto, formamos a profesionales de la salud en capacitaciones específicas y también en sus hospitales, por ejemplo. Trabajamos en empresas cuando fallece un empleado, en cementerios, en funerarias. Nosotros decimos que donde hay vida, hay muerte y ahí queremos estar, ¿no? Y si bien nuestro trabajo pareciera que es con la muerte, nuestro trabajo es con la vida. Está disparado, ¿no? Por una muerte, y que íbamos a ver, ¿no? Los procesos de duelo, pero nuestro foco está puesto en la vida de las personas que quedan y cómo pueden resignificar ese dolor para salir adelante. Entonces, bueno, esas son las dos grandes líneas de trabajo. Contarles que hay un equipo enorme de 40 voluntarios, hay áreas como en toda institución para sostenernos, como es administración, voluntariado, investigación, desarrollo de recursos y otras más. Y para cerrar, yo podría estar horas hablando de la fundación, porque bueno, es mi pasión, pero vamos a meternos en el tema que nos trae. Contarles que fundé Aiken hace 13 años, porque fui una niña en duelo. Mi papá se murió cuando yo tenía 6 años, y mi padrastro en la adolescencia. Entonces quise que ese dolor se transforme en algo diferente, que no quede solo en la historia. Y bueno, y ese dolor fue el motor para poder ayudar a otros niños y a otras familias. Así que, bueno, contenta. Mucho esfuerzo detrás, todos los que están en instituciones del tercer sector saben lo que implica, pero muy, muy contenta de los resultados, ¿no? En ver a las familias salir adelante. Así que eso, Muchas Diana. gracias, Aldana. Gracias, gracias. Excelente. Entonces, bueno, efectivamente podemos comenzar cuando tú lo determines. Sí nos parecía importante que todos los que estamos acá en sala conociéramos un poquito más acerca de ese gran trabajo que están haciendo. Y maravilloso cuando comentas que pareciera que se trata de la muerte, sin embargo, es también, sobre todo, trabajar cómo seguir con la vida en medio de todos estos procesos. Así que cuando determines, adelante. Bueno, ahora les voy a compartir pantalla para que vean más que nada los ejes centrales de la charla de hoy. No sé si los ven bien ahí. Sí, sí se ve bien. Si quieres poner la pantalla completa, eso, Ahí perfecto. está. Bueno, primero vamos a ver un poquito una definición de duelo y los ejes centrales para ponernos como de acuerdo en cuestiones básicas, pero es como el primer paso para lo que vamos a hablar después. Vamos a también compartir algo en relación a las pérdidas, ¿no? Los duelos, pero dígase pérdidas, en el contexto de la pandemia por COVID-19, porque sabemos cómo nos están afectando a todos y no queremos como dejar de dedicarle unos minutos para reflexionar juntos sobre esto. Después vamos a
hablar sobre las características del duelo en adultos mayores y por último, ciertas necesidades especiales que puede haber en un duelo en adultos mayores y posibles intervenciones. ¿Ah? Yo voy a ir y venir porque a mí me gusta por ahí más expresarme que las diapositivas. Las diapositivas van a ser como un simple punteo de por dónde vamos. Bueno, entonces vamos a comenzar por lo primero, ¿qué es un duelo? ¿No? Es un proceso que se inicia con una pérdida. Les contaba en la fundación, trabajamos con duelo, específicamente por muerte, pero sabemos que hay muchos tipos de duelos y pérdidas, ¿no? Que pueden tener que ver con una separación, una mudanza, una jubilación, una enfermedad, todo lo que tenga que ver con una pérdida. Por supuesto que el duelo por muerte a la vez tiene ciertas especificidades, ¿no? Podemos pensar que es un proceso activo, normal, activo en el sentido de que hay algo que la persona internamente y también externamente hace para que ese duelo vaya caminando, por decirlo. Esto va un poquito como a desmitificar esto de que el tiempo solo cura todo, ¿no? Por supuesto que el tiempo es muy importante, porque el tiempo vendría a ser como el camino, ¿no? Como la alfombra, pensamos en un camino, en una alfombra que nos permite ir andando y haciendo y procesando. Por supuesto que hay cosas que necesitan tiempo, pero no es que el tiempo solo va a resolver, es más, por eso tenemos en la clínica, ¿no? Pacientes que después de 10 años siguen teniendo duelos detenidos y por más de que pasaron esos 10 años, hay algo que no se movió, ¿sí? Cuando digo que es normal, es para recordar que, como dijimos recién, la muerte es parte de la vida, entonces eh, este proceso que se inicia con una muerte es esperable. No por eso quita que sea doloroso, en algunos casos más traumáticos que en otros, pero sí entenderlo como algo normal. Más que nada para diferenciarlo, quizás ya lo saben, pero diferenciarlo con la enfermedad o con la patología, ¿sí? Sin embargo, existen duelos, ahora ya no se le llama tanto duelos patológicos, sino duelos complicados que tienen ciertas características y ahí se va de lo esperable en un duelo. Pero si no, la mayoría son procesos normales que tenemos que transitar frente a una muerte. También podemos pensar esto que es universal y a la vez único. Universal porque hay muchas características que tienen en común los duelos y a la vez que a, a todos, o depende de la edad, ¿no? Que uno tenga de vida, pero vamos a atravesar por alguna muerte y vamos a atravesar algo parecido en relación al duelo. Y a la vez único, porque hay ciertas especificidades, que las vamos a ver dentro de un ratito, que hacen que cada persona, con cada historia, con cada estructura psíquica, viva el duelo de una manera, ¿sí? Por eso es universal y único a la vez. Y este proceso lo que nos permite, o donde nos va llevando, es una nueva organización del equilibrio personal y familiar. Sabemos que uno nunca vuelve al mismo punto que antes, porque uno ya no va a ser lo mismo que antes después de una muerte muy significativa, por eso se habla de una nueva organización. Y en línea con lo que decía recién, esta vivencia afecta nuestra identidad, nuestras creencias, nuestra forma de mirar el mundo, de sentir el mundo, de relacionarnos con uno mismo, con los demás. Es tan profundo lo que pasa en un duelo, y sobre todo cuando uno se permite y puede conectar con eso, que hace que revisemos muchas cuestiones, ¿no? No sé, básicamente esto, el sentido de la vida, cómo me quiero manejar con mis vínculos, si tenía alguna creencia, puede ser que, creencia religiosa, puede ser que la movilice y me aleje, o al contrario, me acerque y me aferre,
también puede generar ciertas preguntas existenciales. Em, Esto de la identidad lo vamos a traer más adelante cuando hablemos sobre los adultos mayores también. Bueno, y como les decía, nos vamos a focalizar en el duelo por muerte, pero también quería compartir que imagino que más allá, digamos, del país donde estamos, de ciertas diferencias en la cultura, hay muchas similitudes como seres humanos, ¿no? Como latinoamericanos, pero como seres humanos sobre todo que nos están atravesando con lo que estamos viviendo con el COVID. Eh, entonces, bueno, en este caso serían duelos relacionados con pérdidas de tantas otras cosas que estamos viviendo, ¿no? Este aislamiento en un primer momento, ahora distanciamiento, nos generan duelos concretos y duelos simbólicos, ¿no? Son pérdidas significativas que pueden generar mucho malestar y en algunos casos síntomas, ¿sí? Muchos de los que estamos acá seguramente estuvimos muy atravesados, sobre todo el año pasado, que era todo nuevo para nosotros y nos generó mucho movimiento. ¿Y pérdida de qué? Bueno, de libertad, de pérdida de trabajo, porque me quedé sin trabajo o porque no pude trabajar aunque tenía el trabajo, pérdida de rutinas, de la posibilidad de pasear, pérdidas de la sensación de seguridad, el no poder abrazar, el no poder despedirse de alguien que murió. Hay tantas otras cosas que nos fueron atravesando y que si bien es muy difícil, ¿no? Siempre se dice que no hay que comparar los dolores, porque los dolores son muy subjetivos, muy de cada uno. eh, sí sabemos que hay muchas pérdidas que se dieron, que fueron muy dolorosas y que por más de que no estén relacionadas con una muerte, es importante no minimizar, darle lugar, ponerle palabras, si es necesario hacer algún proceso terapéutico para eso, ¿no? Entonces, pensemos todo lo que generó esto del aislamiento y el distanciamiento, que muchas personas eh, sufrieron soledad, aislamiento propiamente dicho, ¿no? Y que estas dos cosas suelen ser habituales en los duelos, pensemos en los duelos por muerte, eh, y que son dos de las cosas que más se presentaron, la soledad y el aislamiento, en los primeros tiempos de la pandemia, donde todo era tan incierto, ¿no? Bueno, ahora acá volvimos a tener muchas restricciones, no sé cómo están allá con eso, pero es como un ir y venir en esto de poder conectarme con otros y no físicamente hablamos, ¿no? Eh, y también lo que pasó, o lo que sigue pasando, ¿no? Cuando muere alguien, y uno tiene que hacer un proceso de duelo en el medio de la pandemia y del distanciamiento social, y donde muchos de nosotros todavía no pudimos volver al lugar físico de nuestros trabajos, entonces trabajamos en nuestra casa y estamos mucho tiempo en casa, y un duelo donde tengo que convivir con la ausencia del ser querido fallecido, o sea, estar todo el día en mi casa donde estaba posiblemente esa persona, hace que se intensifiquen algunas cuestiones del proceso, ¿no? Es como esta ausencia que se hace muy presente, ¿no? Muy presente en cada rincón, en cada momento, que siempre se da en cualquier momento, pero al estar más tiempo en nuestras casas hay algo que se intensifica. También el contexto COVID em, hizo que en casos de muertes que conllevaron internaciones o enfermedades, ¿no? Hace muy complejo el proceso, ¿no? Es la persona internada, esperando el parte del médico, la falta de información suficiente sobre el estado, la evolución, ¿no? Del enfermo y toda la ansiedad y la angustia que nos genera, la falta de cercanía física en los últimos momentos, ¿no? Esta imposibilidad de cuidar, eh, preguntarse cómo estará quien está internado, ¿no? Entendiendo la sensación de soledad también de él, el posible aviso de defunción en muchos casos por teléfono,
esto no poder despedirnos, de decir unas últimas palabras, un abrazo, ver el cuerpo por última vez. Todas estas situaciones son factores que van a tener implicancias en la elaboración del duelo y hay que mirarlas y darle lugar. No decimos que por esto sí o sí va a ser un duelo complicado, pero quizás duelos que no hubiesen necesitado por estructura de personalidad, etcétera, un acompañamiento con todas estas complejidades puede ser que lo requieran. ¿Sí? Entonces es importante mirar y darles lugar. También sabemos todos los cambios que hubo en los rituales, con la importante función social que tienen para nosotros. La dificultad, bueno, de compartir con esa persona que está en duelo y muchas veces uno tiene necesidad también de estar, de despedir a quien murió, no solo de acompañar a quien está en duelo. Entonces, cómo tuvimos que reinventarnos, la introducción de la tecnología, con las posibilidades que genera, pero también sabemos que no es lo mismo. Entonces, bueno, muy, muy desafiante, ¿no? Y no nos podemos olvidar que eh, no les dije, pero recordemos que la red de apoyo en un proceso de duelo, es decir, la gente que tenemos alrededor, sean amigos, familiares, profesionales, puede ser un sacerdote o alguien de mi religión que me sostenga, digo, todo eso son distintos actores de la red de apoyo. Eso es fundamental para un proceso de duelo. Entonces, en el contexto COVID, donde en determinados momentos eso se ve restringido, ¿no? Y hay imposibilidad de contacto físico o cercano, se complejiza mucho. Y aparte que la poca red de apoyo que supongamos que tenemos o podemos acceder, también está afectada y transitando por sus propios duelos, ¿no? Entonces no están disponibles como quizás lo estarían en otros momentos. Em, Me acuerdo de una paciente que murió en plena pandemia, la mamá. Bueno, todo lo que dije recién de las dificultades en relación a la circunstancia de la muerte se Esto dieron. cuando tiene la cara como un trapo. Em, y esta paciente lo que empezó también a sentir mucho fue justamente la ausencia de personas que ella imaginó que iban a estar a su lado acompañando y de repente vio un vacío enorme, como diciendo, pero mi prima, que es como mi hermana, no se acercó, no pudo contenerme ni acompañarme. Bueno, después se enteró que ella también estaba viviendo el duelo de otra amiga, quiero decir, otra persona que estaba atravesada por una pérdida, por COVID, pero no de muerte, sino de todas estas que estábamos diciendo, y muy afectada con una ansiedad y una depresión. Quiero decir, cómo el COVID nos fue afectando a todos de determinadas maneras que también disminuyó nuestra posibilidad de estar para otro, ¿no? De estar para otro quizás que nos necesitaba porque estaba en duelo. ¿Sí? Entonces todos nos fuimos como atravesando mucho. Y todos los síntomas esperables en un duelo se vieron intensificados por todos los que nos pasaba, ¿no? O nos pasa la tristeza, el enojo, la incertidumbre, los miedos, ¿no? Que se le suman las preocupaciones del contexto, la economía, lo laboral, la salud. Entonces, es esto de entender que se están dando varios duelos, ¿no? Varios duelos simbólicos, podemos decir, dentro de un gran duelo, es como un duelo adentro de otro duelo, cuando alguien muere adentro de este contexto que estamos viviendo. Y bueno, y sabemos que esto nos afecta a todos, más allá de la edad, pero que en los adultos mayores hay ciertas características y circunstancias que va a repercutir, ¿no? En ellos también. Entonces, ahora les voy a mostrar, como pasando a la otra parte del encuentro, donde quiero hablar un poquito más específicamente de los adultos mayores. Primero se las muestro y después vamos a ir una por una. Esta es la anterior, acá. Vamos a hablar de cómo impacta la dependencia, interdependencia. También lo importante que es mirar si hay otros duelos acumulados, qué otras pérdidas están también atravesando, la conciencia de muerte personal y la soledad, ¿no? Estos 5 ejes
quiero como destacar o profundizar un poquito para hablar sobre adultos mayores. Bueno, hago una pausa, ¿no? Yo, como todos le ponemos bastante actitud a esto de la virtualidad y la tecnología, pero tengo que reconocerles que no es lo esperable, que me encantaría poder tenerlos, ¿no? Y verlos y hacer una pausa y hacer preguntas acá y verles las caras, la expresión, pero bueno, sé que no podemos, sé que también el tema de no poder verlos en la camarita tiene que ver con dificultades en las conexiones de internet, pero bueno, por ahí me los puedo imaginar, el que tiene fotito, por lo menos, para saber si vamos bien, si, bueno, tenemos unos 10, 15 minutitos más, ¿vamos bien, Diana? Sí, yo creo que sí. De hecho, podemos invitar a los asistentes a que por favor nos vayan indicando por el chat cómo vamos, si tienen algún comentario, si tienen alguna consulta, alguna afirmación, si quieren compartir algún mensaje, también lo pueden hacer por el chat. Ya por acá Ariana nos dice, hasta ahora me parece perfecto. También ya nos decían excelente. Muy bien, podemos compartir. Endrina también, que es del equipo de trabajo y personas, nos dice excelente. Ángela, por mi parte todo muy bien, muchas gracias. Eh, También nos dice excelente, Gustavo, todo muy bien y muy claro, perfecto. Porque claro, como decías, Aldana, todos nos podemos sentir identificados. Yo, mientras el internet lo permita, voy a activar mi cámara un momentito para que sientas un poco más la cercanía, ¿no? Sí, Sí, está bien. te entiendo perfecto. La tecnología es maravillosa porque en medio de toda la distancia nos ha permitido conectarnos más, pero tal como relatabas, que a esa amiga le hacía falta el afecto de su otra amiga para acompañarla en el duelo, pues a todos también nos hace falta un abrazo, nos hace falta sentirnos más, más Sí, cercanos, ¿no? sí, Es sí, así. y esto, y también lo digo por experiencia propia, ¿no? Que yo estuve muy atravesada por, no por duelos por muerte, sino por todas esas otras pérdidas que decimos, y como Ujú. también uno, por ahí si se piensan ustedes, yo estuve menos disponible para algunas situaciones, ¿no? Y disponibles para acompañar, para estar, para, que en otro momento, pero porque yo estaba afectada, ¿no? Claro. Bien, bueno, voy a ir porque me queda ahí unos 10 minutitos para meternos en lo que son los adultos mayores, ¿sí? Perfecto. Y de todas maneras invitamos a los asistentes a que por favor vayan compartiendo sus consultas, sus afirmaciones. Por aquí hay una que me adelanto, Aldana, que podemos dejar para esta fase de conversación al final, Ujú. que nos dicen, por ejemplo, que no saben qué hacer con, o que cuesta un poco qué hacer con los duelos acumulados, por ejemplo. Sí, ahora Entonces, ese por allí lo podemos tener. sí. Adelante. Dale, dale, ahora vamos a explicitar un poquito más. A ver, lo que tenemos que por ahí tener en cuenta es que los duelos pueden tener características similares más allá de la etapa de la vida donde se transiten, pero hay ciertas particularidades, por ejemplo, o en los adultos mayores o en los niños que hay que tener en cuenta, ¿no? Pero todo lo que dije antes en relación al duelo aplica, ¿no? Para también los adultos mayores. Y antes de ir a las particularidades de este momento de la vida, quería compartirles que resulta muy importante observar y acompañar los procesos de duelo teniendo en cuenta que existen factores que intervienen en la respuesta, ¿no? Algunos autores, por ejemplo William Worden, le llaman mediadores de duelo. ¿Qué tiene que ver esto? Con variables que intervienen en la manera en que se va a ir dando el duelo. Por ejemplo, ¿cuál era el parentesco con la persona fallecida? ¿Sí? No es lo mismo si es una esposa, si es un hijo, si es un tío lejano, la naturaleza del apego, cómo era, cómo estaba el vínculo en esas dos personas al momento de la muerte, porque no es lo mismo que alguien estuviese, no sé, en una relación simbiótica, alguien que estaba justo enojado con quien murió, alguien que estaba en el mejor momento del vínculo, eso también va a tener que ver. Las causas y características de la muerte, si hubo
duelos anteriores y cómo se fueron elaborando. ¿Cómo es la estructura y los rasgos de personalidad? Esto es muy importante, ¿sí? Tener en cuenta. También si hay creencias o religiones que la persona profesa, em, tener en cuenta si hay o no hay red de apoyo, lo que decía antes, si hay otras crisis recurrentes que están atravesando a la persona, ¿no? Por ejemplo, si además de un duelo, no sé, alguien que se le muere un hermano y además justo se estaba separando, digo, ¿qué otras cosas le están pasando a la persona en ese momento? La situación socioeconómica, que si bien siempre decimos que el duelo, el dolor nos atraviesa a todos, cuando además hay otras cuestiones, por ejemplo, una madre, en la fundación un montón, tenemos que no tiene para darle de comer a sus 3 hijos, además de estar atravesada por el dolor, tiene una preocupación enorme que es que no les pueda dar de comer a sus hijos, ¿no? Entonces, tener en cuenta como todo. Entonces, todo esto mismo, ¿no? Si vamos a empezar a hablar de las personas, de los adultos mayores, hay que tenerlo en cuenta. Y además hay ciertas especificidades, ¿no? Si por ejemplo pensamos en un viudo, en una viuda, puede haberse dado un grado de dependencia importante, ¿no? Que puede generar profundos vínculos de apego. Y eso puede haber generado gran dependencia. Entonces, esto puede traer ciertos desajustes y hacer que después el proceso de duelo sea más difícil. Tiene que, bueno, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Reaprender ciertas tareas. Vieron las personas muy grandes que ya tienen como todo muy organizado y justamente se generan muchos vacíos cuando esa persona no está y los roles que cumplían desaparecen y con la dificultad, ¿no? De la flexibilidad para adaptarse a lo nuevo o con mayor lentitud, hace que esta dependencia juegue como en contra o haya que acompañarlo más, ¿sí? En relación a lo que preguntaban y hablando un poco de los duelos acumulados, tiene que ver que con la edad hay más posibilidad, no es una regla lineal, ¿no? No, yo a veces me encuentro con jóvenes de 18 años que tienen, por historias de vida, muchísimos duelos, pero por una cuestión, digamos, de lógica de años transcurridos, es posible que con la edad el número de muerte de familiares, amigos, aumente. Y esto, sobre todo si se da como, a veces se dan como muchos muy juntos, puede hacer que la persona se desborde y no puede elaborar los duelos. Eh, Todo va a depender de los factores que dije antes, porque si la persona tiene una estructura psíquica y otras cuestiones que le han permitido ir elaborando saludablemente los duelos, por más de que haya muchos acumulados, si fueron elaborados, es posible que el que esté transitando ahora pueda seguir en la misma línea. El tema es cuando hay duelos acumulados no resueltos, ¿sí? Ahí se hace difícil también, porque el duelo actual que están viviendo hace que se reedite algo anterior, ¿sí? Y si eso no está resuelto, se complejiza. No quiero como saltear la pregunta que me hacían. La verdad que es muy difícil, aparte no sé si quien me está hablando es un profesional de la salud, si es alguien que lo pregunta para acompañar a nivel humano a alguien conocido. Es difícil, como en esta charla y en el tiempo que nos queda, poder contarles de las intervenciones en duelo. Sería otra charla larguísima, ¿sí? Pero eso, por lo menos ampliar un poquito lo de duelos acumulados. También otro de los puntos que hablábamos es tener en cuenta y observar las otras pérdidas, ¿sí? Más allá de la muerte de esa persona por la cual está en duelo, ¿no? Que pueden ser muy dolorosas y significativas para la identidad de la persona. Ya dijimos que el duelo por muerte va a mover cuestiones de la identidad, si aparte está atravesado por otras pérdidas, hay que tener en cuenta, ¿no? Y acá pensaba específicamente, ¿no? En la situación que viven en Venezuela, con la pérdida de la cercanía física con la familia. Esto es un recontraduelo.
¿no? Esto de que se hayan tenido que ir a otro país y que de repente el adulto mayor se quede solo, sin sostén, sea para transitar un duelo o sea para el día a día, ¿no? Eso ya de por sí es un duelo y una pérdida con el cual tienen que convivir, más allá que la persona esté viva, está lejos y como dijimos es otro tipo de pérdida. Em, También dentro de las otras pérdidas, puede ser la pérdida de ocupación, ¿no? Sabemos que, bueno, cuando alguien se jubila, o por ahí tenía después de jubilarse una ocupación, pero que también por X motivos no la puede hacer más y empieza a quedar como sin actividad. Pueden perder su ambiente, no sé, por ejemplo, acá es bastante típico que los hijos los ayuden a mudarse porque ya no podían subir escaleras, bueno, es su lugar de tantos años con tanta historia. Algo no menor es la pérdida del estado de salud, o por ahí sí que tengan salud, pero pérdida del vigor físico, de esa fuerza, de esa energía, con la que quizás se identificaban, y ahí está otra vez el tema de la identidad. Quizás para alguien ser muy enérgico, activo y vivaz era parte de su identidad, y esto con el tiempo puede ir decayendo y es una gran pérdida para la persona. Siempre es importante entender que es muy subjetivo, es decir, que cada persona lo vive de una determinada manera. Entonces, para alguien que a lo mejor su eje era ser activo y enérgico, etcétera, para otros perder vigor físico no es tan trascendente, ¿no? Entonces, bueno, en esta se pone muy en juego la necesidad de activar recursos, esto que decía, recursos subjetivos, recursos internos para elaborar pérdidas que se juegan en relación a otros, al mundo y a sí mismo, ¿no? En relación a conciencia de muerte personal, que era otro de los puntos, a ver, yo trabajo arduamente para que esto exista siempre, no en los adultos mayores, porque yo tengo la idea de que si uno tiene conciencia de la muerte, puede vivir el día a día de otra manera, ¿no? Con más presencia, con más conciencia, con más gratitud, más conectado. Entonces, bueno, yo soy de esa idea y trabajo para que eso ocurra, pero es cierto que hacia la edad adulta, ¿no? Los adultos mayores, claro, al experimentar pérdidas también, o de su cónyuge, o amigos, hermanos muy, muy cercanas, y por el paso del tiempo. Y depende igual el grado justamente, como de reflexión, de introspección, de conciencia que tenga cada uno, pero la muerte está cada vez más cerca, es inevitable, ¿no? Quiero decir, no sé, en mi caso yo vivo como muy presente porque no sé si está tan lejana, ¿no? Uno nunca sabe, pero cuando van pasando los años y no te tocó y estás vivo y mucho más no queda, entonces eso depende también mucho de la personalidad, cómo lo van a ir procesando y viviendo. Y acá lo que me parece muy importante, tanto para profesionales de la salud, como para cuidadores, como para familiares, que estén capacitados y cómodos para poder hablar con ellos sobre el tema de la muerte, ¿sí? Porque nos pasa, y acá tengo un ejemplo personal también, que muchas veces por incomodidad, porque nosotros no sabemos qué hacer con el tema, o nos incomoda, o tenemos miedo, o tabúes, etcétera, no permitimos que el otro hable. Entonces, no sé, te pongo el ejemplo de mi suegra, que tiene 80 años, y que en la casa en general cuesta bastante el tema. Entonces todos le dicen, cuando ella hace alusión a algo, o que bueno, que no le queda tanto, que ya algo de la muerte, todos, ay, no, no, no digas eso, ¿por qué? No, si te queda un montón, ¿no? Como casi absurdo. Eh, y no hay lugar. Entonces por ahí cuando me ve a mí, que tengo como, bueno, por lo que hago, ¿no? Otro tipo de conversación, ella habla un montón, pero habla con tranquilidad, ¿no? No con miedo, no con tristeza, con conciencia, con esto, con sinceridad. Y encuentra como un espacio ahí diferente, donde poder hablar de algo que es como querer tapar el sol con la mano, ¿no?
Entonces, bueno, creo que todos los que rodeamos, pero creo que todos, ¿no? Insisto, la familia también tendríamos que entrenarnos un poco más para darles lugar para que hablen de esto que les pasa. Ojo, también conozco personas que no quieren, personas adultos mayores que no les interesa hablar del tema, que dicen, no, no, ¿para qué hablemos de esto? Y también eso respetarlo, ¿no? Pero quien necesita un poquito hablar, tener disponibilidad y sostén para que lo hagan. Y bueno, algo también bastante específico de esta etapa es la soledad. A ver, ¿a qué voy con esto? Si bien ya dijimos que muchas personas en duelo se sienten solas, incluso solas a pesar de la compañía, pero bueno, quiero ir específicamente a esto de que sabemos que los adultos mayores, por actividades de los hijos, de los nietos, ni hablar si se quedó viudo, viuda, en general suelen tener poco contacto, poca compañía, depende casos, ¿no? Pero en general, y bueno, esos sentimientos se intensifican, ¿no? De vivir solos, si se murió el cónyuge, de estar en el ambiente físico que él no estaba. Y es importante tener en cuenta que tanta soledad, y si se exacerba, puede ser un factor de riesgo para el duelo, ¿no? Y acercarse a un duelo complicado no es el único factor, pero hay que mirarlo. Entonces es muy importante la red de apoyo para el adulto mayor en duelo, para que no se exacerbe la sensación de soledad, ¿sí? Y bueno, siendo ya lo último, así nos queda un ratito de preguntas. Quería hablarles les pongo, ya les comparto, necesidades y posibles intervenciones. Vamos a hablar de ajustes de roles y desarrollo de habilidades, de los grupos terapéuticos, del contacto físico, de la evocación de recuerdos y la escucha de sus opiniones. Entonces, a ver, cuando hablamos de ajustes de roles tiene que ver con esto de justamente, un poco por ahí forzados por el contexto, por la situación, tener que ajustarse a la nueva realidad, tener que hacer algo que antes no hacía, desarrollar una nueva habilidad que posiblemente hacía la persona fallecida y que tiene que aprender, ¿no? Sabemos, no sé, en el caso de la viudez, que se ven afectados los roles cotidianos y pueden desorganizar también parte del proceso. No sé, casos típicos, hombres que no estaban acostumbrados a hacer quehaceres domésticos y que lo tienen que aprender, mujeres que no tenían tanto contacto con la parte administrativa de la casa. Hay que recordar que todo esto, sí, posiblemente para los adultos mayores requiera más tiempo. Pasa en cualquier momento de la vida de la viudez esto que tener que aprender otros roles. Pero en el caso de los adultos mayores, todo lleva más tiempo, ¿no? Digo, el proceso de aprendizaje y de adquirir las nuevas habilidades. Por eso es tan importante tener, otra vez vuelvo al sostén, en el periodo de adaptación hasta que se adquiere la nueva habilidad, ¿no? Recordemos que esto más allá del duelo, en general los adultos mayores, ¿no? Desarrollar nuevas habilidades, sentirse útil, es súper importante para la autoestima, y cómo la autoestima también después genera otros estados positivos para el día a día. Em, Me estoy acordando de una abuela que venía a la fundación, que acompañaba a su nieta, porque su hija, es decir, la mamá de la nena, y su marido habían muerto los dos en un accidente de autos. Entonces se quedó a cargo de esta nieta porque el papá no la había reconocido, nunca estuvo. Bueno, imagínense todo lo que tuvo que hacer. Primero el duelo por la muerte de un hijo, su hija en este caso, el duelo por su cónyuge, empezar a vivir con su nieta y con todo el desarrollo de nuevas habilidades para volver como a criar a un niño de un día para el otro, ¿no? Eh, Estoy acordándome que vinieron muy mal y pudieron cerrar después de un año, más de un año y medio, pero con mucha
fortaleciendo mucho también el vínculo entre ellas y ella mucho más organizada. Fue como un proceso positivo. Bueno, en relación a los grupos de apoyo, entender que en general para los procesos de duelo son muy útiles, pero particularmente en adultos mayores, donde justamente, decíamos, la red de apoyo ha disminuido y el aislamiento es pronunciado. Entonces estos grupos de apoyo pueden ofrecer contacto humano concreto, también escucha, compañía. Entonces tenerlo en cuenta, ¿viste? Cuando hablamos de posibles intervenciones, esto, tener en cuenta como el grupo de apoyo como una posible intervención muy importante. También puse como un ítem el contacto físico, ¿no? Porque viene de la mano de la soledad. Por supuesto va a depender del estilo de las personas que lo rodean y lo acompañan habitualmente, pero si están bastante tiempo solos, el adulto mayor, por ende, va a tener poco contacto físico, y recordemos lo imprescindible que es para todo ser humano. Y hay una cuestión también profesional, que esto igual por supuesto tiene que ver con estilos, con formas de intervenir, pero bueno, yo soy muy de la idea de sacar un poco esos mitos, ¿no? De que el psicólogo, el profesional, tiene que mantener la distancia, que no puede tocar al paciente, ¿no? Me parece eso bastante como, bueno, por lo menos yo no acuerdo, creo que manteniendo la distancia terapéutica necesaria para el vínculo, uno puede ser muy cercano e incluso tener un contacto físico con la persona que lo necesita. Entonces, desde los distintos roles, entender, recordar, deben saber que el contacto físico es muy importante. Por otro lado, la evocación de recuerdos, ¿no? Que se relaciona con el concepto de revisión de vida. Si bien es muy común, digo, que de por sí el adulto mayor, ¿no? Vaya mucho a traer los recuerdos, entender que esto puede servir también como una intervención terapéutica, ¿sí? Esto la persona la lleva a un retorno progresivo a la conciencia, ¿no? De experiencias pasadas, y también, ¿no? A veces viene solo como recuerdo, pero también puede surgir algún conflicto no resuelto en esto de ir y venir con los recuerdos y darse así la posibilidad terapéutica de trabajarlos, ¿no? Estos recuerdos también contribuyen a mantener cuestiones de la identidad, ¿sí? Recordemos que esto ya hablamos de la importancia de la reconstrucción de la identidad en los procesos de duelo. Y cuando un adulto mayor en duelo trae mucho a la persona fallecida, ¿no? Es importante darle lugar, ¿no? Aunque por ahí lo haga reiteradas veces, y entender que nunca se pierde verdaderamente al fallecido, ¿no? Si bien físicamente, pero no simbólicamente, ¿no? Lo que representaba para nosotros se interiorizó, y eso es significativo en el presente. Entonces, que la persona lo traiga es parte de un proceso saludable. Por supuesto, no es lo único, hay que mirar otras variables, ¿no? Y bueno, y después esto de escuchar sus opiniones, si bien es para los adultos mayores en general, no solo en duelo, pero lo importante es no desestimarlos, tenerlos en cuenta, co-construir juntos. No, no sé, hay algo que esto de sentirse y ser útiles, ¿no? Y para eso también, en su opinión y en la construcción de ideas, de actividades, de planes, y esto también en los duelos es importante, ¿no? Parte de, no el momento más profundo de más tristeza, pero sí cuando la persona ya puede ir conectando con la vida, con los proyectos, con actividades y cosas para hacer, es algo que nos va diciendo de que hubo cierta elaboración, ¿no? Entonces, escucharlos, sus opiniones, tenerlos en cuenta, es de mucha importancia en este momento también. Y por último, estamos de tiempo, nada, decirles que recordemos que
no significa que todo adulto mayor que ha perdido un ser querido necesite un acompañamiento psicológico profesional, ¿sí? Pero sí dejarles el mensaje de que en todos los casos, como todas las personas, no solo los adultos mayores, lo que necesita es un acompañamiento de persona a persona sumamente humanizado, ¿no? Entonces, que una cosa es el acompañamiento cotidiano de uno a otro, pensado en el respeto, la humanización, la calidez, la escucha, el sostén, y por otro lado el acompañamiento psicológico profesional, que tiene que tener, a mi juicio, todo eso otro, más ciertas técnicas y otras cuestiones, que en algunos casos puede ser necesario y en otros no. Bueno, me fui de tiempo, pero para que nos quede, aunque sea 10 minutitos de preguntas, Diana. Sí, sí, no, tranquila, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ir considerando algunos de los comentarios que tenemos acá en el chat. Evelyn nos decía que acaba de perder a un tío, tenían COVID, no podían salir de la casa para apoyar a su tía que tiene muchos familiares y amigos. En la funeraria solo habían 2 personas. En el cementerio también tuvimos que ver a través del WhatsApp la situación, que es muy triste y doloroso, al ver a su tía tan sola, y tuvo que sacar mucha fuerza para estar en el cementerio, ¿no? En ese momento. Nos comenta también que su mamá padece de demencia. Este año perdió a su hijo mayor y luego de 3 meses a su cuñado, pero su médico recomendó no decirle de la pérdida. Sin embargo, ella llora y no sabe por qué llora. No sé si de repente quieres ir haciendo comentarios a cada uno, o es preferible, Aldana, que yo te lea varios comentarios y luego hagas como una apreciación general. No sé, hay muchos comentarios. No, no, realmente no. No, acá para decirle algo específico, por supuesto yo no soy médica y no me puedo como meter en el criterio médico. No sé si lo hace por un criterio médico o por alguna cuestión psicológica. Pero bueno, esto de que no sabe, llora y no sabe por qué llora, yo creo que las personas, más allá de las enfermedades o etcétera, son intuitivas y perceptivas, y quizás hay algo de esto que bueno, que sí está sintiendo y con cierta conciencia a pesar de su demencia, ¿no? Pero bueno, ahí habría que hablar con el médico con la decisión que tomó. Lo importante es que la sigan acompañando, como seguramente lo están haciendo, ¿no? Ok. También Ariana nos dice, también pedirle a la persona que vive el duelo, decirle que está bien que se sienta triste. Sí, en realidad, Por acá. Uh-huh. no, en realidad que lo que se propone es justamente no cerciorar las emociones, ¿sí? Ni dar indicaciones, es acompañar muchas veces en el silencio, que es algo que nos cuesta mucho. Siempre le queremos poner palabras, ¿no? Porque solemos ser así, que pensamos, y a veces no hay que decir nada. Por supuesto, acompañar lo que dice Ariana está bien, Uh-huh. que está bien que se sienta triste, enojado, pues está bien que sienta alivio después de una enfermedad muy larga, depende de cada uno, es como habilitar esto, habilitar y permitir y acompañar, sea cual sea la emoción. Ok. Por acá también Mari nos dice, mi familia es muy grande y unida, durante varios años hemos atravesado pérdidas por diversas muertes, como accidentes y enfermedades. En principio dolían mucho, pero ahora siento que las acepto sin problema, a veces casi sin dolor. ¿Es posible que esté reprimiendo el dolor y se esté acumulando? ¿O es posible tener una relación tranquila y de aceptación con la muerte como siente que la tiene? No, sí, claro, claro que es posible esta relación también. Tendríamos que hablar y bueno, no la tengo cerca y tampoco da el tiempo para ver un poquito más en detalle cómo fueron esos duelos. Pero yendo a la pregunta puntual, sí, claro, puede ser que uno que tenga una relación en paz con la muerte y que duela, pero que no sea algo que desborde y que pueda vivir en paz incluso con la muerte. Sí. Ok, ok.
Luego nos dice Maru, cuando un adulto mayor no ha tenido pérdida reciente, pero está en un constante duelo, ¿qué podemos hacer? Y lo que pasa es muy difícil esa pregunta ser concreta porque tendríamos que ver de qué estamos hablando, no qué significa estar en un constante duelo, porque duelo hay pérdida, aunque no sea por muerte, hay pérdidas de otras cosas. No sé si habrá detrás alguna psicopatología, si habrá una depresión o si tiene una estructura de personalidad. Y también, perdón, que no puedo ser específica, no sé qué podemos hacer a nivel profesional, a nivel humano. Bueno, le dejo a Maru mi mail. Ay, no dejé mi mail ahí. Les voy a poner a todos mi mail acá. ¿Te parece, Diana? Perfecto, sí, sí, claro, cómo no, claro, claro. Les voy a Igual dejar mi mail. allí Sí. anotas, además del mail, también las coordenadas de las redes sociales para que puedan estar en contacto incluso con la fundación. Aldana, ahí le dejo mi mail. Sí, vamos así. Sí, Sí. perfecto. Ariana también dice, una de las cosas que nos ayudó a nosotros con el duelo fue sentarnos a ver fotos de los familiares que murieron y compartimos historias bonitas con ellos. Eso nos ayudó. ¿Hay algunos tips que nos puedas regalar para ayudarnos como grupo familiar? Em, de- bueno, eso está muy bien. Después sí, porque es muy particular para cada persona, ¿no? Pero si hay un lugar donde está, digo, hay un cementerio, digo, armar rituales o los rituales ya establecidos sociales o armar rituales propios, también conectarse a nivel personal individual y cómo hacen ellos a nivel grupal. Ya el hecho de que puedan sentarse a mirar fotos, a conversar, etcétera, habla de algo que está en movimiento saludable, ¿no? Ok, ok. Después por acá dicen, eso es muy importante, acompañar desde el silencio. Y también Marianela nos indica, mi mejor amiga perdió a su mamá estando en otro país por COVID y adicional su esposo la semana se fue de la casa. ¿Cómo acompañarla de manera virtual y ser parte de esta red de apoyo? Sí, ahí es difícil acompañarla de manera virtual, fijarte como a ella qué le hace mejor. Hay gente que la cámara le sirve porque puede mirar a los ojos y estar cerca. Hay otros que les es difícil sostener lo que es la cámara y prefiere por teléfono. Y después me parece que también esto es importante en general, no solo para Marianela, siempre preguntar a la persona lo que necesita. Hay personas que para transitar su duelo necesitan mucha compañía, apoyo, presencia concreta, que lo llames, que le mandes un mensaje, que estés, y hay otras que prefieren un poquito más de soledad o menos presencia. Entonces está bueno chequear, más si es tan amiga tuya, qué es lo que necesita de vos, qué te hace bien, porque a veces nos pasa que como personas que queremos acompañar a otro, tenemos nosotros el deseo de estar, de hablarle, y por ahí el otro no necesita tanto eso. Entonces el protagonista es el otro, es mirar hasta dónde, ¿no? Y buscar el equilibrio, sabiendo que la prioridad son ellos, Sí, ¿no? sí, sí. De hecho, por eso acá Diana Rodríguez dice, muy cierto lo de acompañar desde el silencio. Muchas veces las personas intentan ayudar con sus palabras y a pesar de que lo hacen con la mejor intención, al final no siempre es así. Importante resaltar que cada quien vive el duelo de forma diferente. Perfecto lo que dice Diana. Sí, y hay muchos mitos y cosas ya dichas, tenés que ser fuerte, ¿no? ¿Qué fuerte? ¿Qué significa ser fuerte? No, no. O a los niños, adolescentes, decirle, bueno, ahora vos sos el hombre de la casa. Tremendo decirle eso a un niño. Quiero decir, muchas cosas que sabemos que se dicen con muy buena intención y con amor, pero a veces no es suficiente la buena intención, que pueden dañar o pueden ir como dejando como, sí, cierta huella, y más si no se lo dice una persona, se lo dicen dos, se lo dicen tres, bueno, entonces revisar y cuidar bien qué es lo que decimos porque tiene impacto lo que decimos. Y si no sé qué decir, me quedo en silencio, si puedo le doy un abrazo, si puedo lo miro a los ojos y eso llega. ¿Sí? Ok, ok. Sí, bueno, Bueno, realmente
Sí, sí, definitivamente esto es un tema muy profundo. Creo que todos los que estamos en sala te agradecemos muchísimo, Aldana, digamos, la sencillez Mm. con la que nos ha compartido este tema el día de hoy. Y por acá nos dice Migdalia, ya para ir cerrando, buenos días, yo tuve una experiencia de duelo a muy temprana edad, tenía 14 años, cuando atendí a mi abuela con cáncer del estómago y después su pérdida. No es fácil ese duelo y menos a esa edad. Sí, claro. Por eso nosotros armamos una fundación específicamente para acompañar a niños y adolescentes en duelo, porque son edades donde no se suele, y los adultos mayores tampoco se los suele incluir, por distintos motivos a cada franja etaria, pero no se los incluye. Y el no ser incluido hace que el duelo sea más difícil de elaborar también. Pero bueno, sí daría para hablar un montón también con lo que dice Migdalia. Sí, sí, sí. Hay algo, además, bueno, por supuesto, del agradecimiento que aquí dice Atilio, gracias Aldana, excelente exposición para un tema tan complejo y fuerte en cuanto a lo que estamos hablando hoy. Ahora, por supuesto, para nosotros hablar de este tema es muy importante, sobre todo porque ya desde unos años venimos trabajando la línea de salud y bienestar y específicamente tenemos el programa Cuidadores 360 que se enfoca en el cuidado integral del adulto y especialmente del adulto mayor. Aldana, si tuvieras que decirle algo a los cuidadores, ¿qué mensaje le podrías dar relacionado con este tema? Y lo primero que diría es que traten de conectar un poco qué les pasa a ellos con la muerte, ¿sí? A nivel personal, porque siempre para acompañar o para dar sostén está bueno tener registro de lo propio, ¿no? Entonces, de la mano de eso, como dije recién, también darle lugar si alguno necesita hablar, algún adulto mayor que cuida, necesita hablar sobre la muerte o sobre qué puede llegar a pasar, etcétera. Eso, tener la posibilidad de estar disponible para ellos. Y un poco un resumen de todo lo que venimos diciendo, si está en duelo por una muerte ese adulto mayor, poder acompañarlo desde la escucha respetuosa, desde el amor, con paciencia, porque aparte el adulto mayor suele ser muy reiterativo en algunos casos, desde el silencio también, con el contacto físico, propiciándole la evocación de recuerdos, pueden compartir fotos, como dándole lugar, espacio, sincero y comprometido, ¿no? Comprometido en el estar presente. Hay algo de la presencia que es fundamental a la hora de acompañar un duelo. No solo la presencia de poner el cuerpo, ¿no? Es estar todo ahí. Qué maravilla. Y eso me lleva entonces, antes de que le demos la palabra a Alejandro, me lleva a plantearte, porque por supuesto con toda esta situación que estamos viviendo a nivel global, que estamos todos ahora más conectados que nunca, este tema del duelo evidentemente ya no solamente es para los adultos mayores, sino incluso el duelo que puede estar viviendo un cuidador o el duelo que puede estar viviendo cada uno de los que estamos en sala. ¿Cómo hacer cuando tú nos decías que hay que tener cuidado con la soledad y los duelos? Porque es importante la compañía, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿será que tiene que haber como alguna ecuación que combine los momentos de soledad y los momentos de compañía? ¿O eso también es muy personal para poder, como dices tú, elaborar este duelo? Bien, con esto te respondo, Diana, y me voy a tener que ir, les pido disculpas Está porque bien. es muy importante lo que decís, porque incluso hay toda una teoría del doble movimiento, que otro día les puedo compartir. Uh-huh. Es importante esto, poder observar y respetar lo que tiene que ver con la soledad, la introspección, estar con uno mismo, conectado con la pérdida, con el dolor, y también el movimiento de estar con otros, salir, desconectar del dolor, que a veces, ay, está desconectado. Sí, está bien a veces desconectar del dolor,
¿no? Pensar en proyectos, o sea, como ambas cosas son necesarias, entonces ir buscando como el equilibrio y el alternar entre ir y venir de estos dos espacios, por decirlo. Perfecto, Aldana. Para cerrar te voy a pedir 2 minutos. Uno, para que por favor escuchemos a Alejandro. Y dos, porque mientras vamos escuchando a Alejandro, les voy a ir pidiendo a todos los que podamos, que estemos en sala, que por favor activen su cámara para que por lo menos para el cierre nos veamos las caras y como buenos venezolanos tengamos nuestra foto de cierre del evento, ¿ok? Entonces, adelante, quienes puedan ir haciéndolo, excelente, bienvenidos. Y con ustedes, Alejandro Mayos, presidente de Trabajo y Personas. Adelante, Ale. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, a Aldana por este momento de compartir y a todos los que se han conectado. Es un tema complejo, interesante, y quería simplemente decir como 3 ideas claves. Como dijo Diana, estamos formando y apoyando como en un acompañamiento y una actualización constante, con momentos de reflexión, con gente con experiencia como tú, a los cuidadores 360, que es cuidar, sobre todo son personas que van a dedicar, digamos, su trabajo a cuidar a adultos mayores, que no es el caso, por ejemplo, de algunos como nosotros, familiares que nos ha tocado ser cuidadores. Y sobre el tema del desapego y la muerte, a mí siempre me llama muchísimo la atención, sobre todo cuando uno hace ese trabajo con alguien inicialmente desconocido. Lo bonito de hablar del desapego es porque hubo antes un apego. O sea, es decir, si hay que manejar un desapego en alguien que está haciendo, que está cuidando a otra persona por trabajo, es doloroso y toma en cuenta todos los factores que tú decías antes, pero quiere decir que el trabajo se hizo, digamos, bien, porque hubo este factor no solamente técnico, sino esta humanidad que se conectó con el otro y hubo un apego. Hubo no solamente toda la técnica del mundo y el profesionalismo, sino también hubo un ser humano que estuvo frente a otro y se encariñó. Y entonces es normal que duela ese desapego, pero es bonito porque primero hubo un apego. Te quería comentarlo. Y luego, algo que dijiste que de verdad me impresionó. O sea, yo que soy mucho de hablar, no en un duelo, pero sí este año he tenido muchas situaciones de salud con mi familia y con mi hija menor de 13 años, que la operaron de la rodilla el año pasado. Y entonces, bueno, para una adolescente de 13 años no poder caminar y por mucho tiempo es complicado, ¿no? Y en cierto momento ella misma me decía, papá, no quiero que me hables más. Lo que quiero es que estés al lado mío, rezando o viendo un programa. Lo que necesito es compañía, pero silente, como tú decías, ¿no? Y qué bonito poder hacer esa presencia para otros que no necesariamente tiene que pasar por el habla, tiene que pasar, es un gesto, es simplemente estar allí, es dedicar el tiempo y aunque sin hablar, estar todo tu persona junto al otro, ¿no? Ensimismado, me encantó. Y lo otro sobre la muerte, que a mí siempre me ha ayudado mucho, es, bueno, quienes creemos que hay algo más allá de la muerte, o sea, eso depende de la creencia de cada uno, de la religión, de la creencia, de lo que, sí, es el hecho de, de que la muerte no es un punto final, ¿no? Y eso, a mí en lo personal siempre me ha ayudado mucho, porque más bien es el inicio de otra etapa. Entonces, Sí, sabes es la gran que certeza que tenemos de que todos vamos a morir. Siempre se hacen como frases de Google sobre esas cosas prefabricadas, pero en realidad es el inicio de otra etapa, ¿no? Independientemente de lo que se crea. Entonces, duele. Yo perdí a mis 2 padres y duele, es complicado, pero uno mezcla como ese dolor con una certeza más grande de que hay otra cosa. Entonces, de verdad te agradezco de corazón el tiempo tan valioso y qué bonito que toda esta complicación del COVID nos ha dado relaciones que hubiesen sido casi imposibles
como Ujú. contigo para que nos acompañes con temas tan interesantes e importantes. Gracias. Gracias, Alejandro, gracias a todos. Los saludo virtualmente acá desde Argentina. Y bueno, ahí tienen mi mail y ojalá que a través también de Trabajo y Persona, lo que necesiten, estamos en contacto, ¿sí? Los voy a dejar hasta, espero que pronto. Muy Chao, bien. Diana, chao, equipo. Chao. Chao, chao. Gracias. Diana, tienes el teléfono, el micrófono apagado. Gracias, Joelín, gracias por decírmelo. Les decía que gracias a todos los que se conectaron y que tenemos mucho trabajo por delante, trabajo además increíble para seguir creciendo, para seguir avanzando, especialmente a nuestros cuidadores 360, pues agradecerles que también hayan participado en el día de hoy y que sepan que los seguimos acompañando en todo este proceso para seguir mejorando en este gran camino profesional que han tomado. Así que bueno, de nuestra parte, seguimos en comunicación, seguimos en contacto. Gracias a todo el equipo también de Trabajo y Persona, a la Fundación ICANN por la participación en el día de hoy y será hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.